Para la cuarta semana de la guía de estadística vamos a trabajar las medidas de variación. En este caso nos vamos a centrar específicamente en la varianza y la desviación como insumo fundamental para determinar el coeficiente de variación de una muestra. Tal como hemos venido trabajando en las semanas anteriores, hemos tratado de identificar a través de diferentes estudios su comportamiento, hemos tratado de procesar datos y generar información. En este caso vamos a mirar esas respuestas o esos datos obtenidos de diferentes estudios a través de el muestreo que han dejado como resultado una selección de una muestra y la aplicación de un estudio. Vamos a determinar su comportamiento, cómo se puede concluir o cómo se puede analizar desde el punto de vista de dispersión. Perfecto, entonces para esta clase retomaremos algunos ejercicios de la semana 3 y vamos entonces a iniciar. Vamos a hacer el primer ejercicio con una tabla de frecuencia simple, ¿sí? No por intervalos sino simple, y vamos a centrarnos en un estudio que nos habla de que se buscaba determinar la satisfacción del cliente a los servicios prestados. Se investigó o se tomó una muestra de 80 clientes y se les preguntó si consideraban que su satisfacción frente al servicio estaba entre 1 y 10, teniendo en cuenta que 1 era totalmente inconforme y 10 totalmente conforme. Aquí en este recuadro de respuestas tenemos las 80 respuestas correspondientes a las 80 personas. Digamos que para esta semana y ya que hemos aprendido la elaboración de tablas de frecuencia, pues vamos simplemente a tomar como punto de partida que ya tenemos determinadas las categorías. En este caso tendríamos las categorías del 1 al 10, indicando las posibles respuestas de las personas que participaban en el estudio. En esta ocasión ya nos entregan calculada la tabla de frecuencias, indicándonos que 9 personas respondieron 1, 12 personas respondieron 2, 14 personas respondieron 3 y así sucesivamente. En esta tabla de frecuencias tendríamos entonces la suma total de 80 respuestas ya clasificadas en su correspondiente categoría. Perfecto, entonces digamos que como nos dan este insumo inicial, ya ahorramos un poco de tiempo en la determinación de cuántas personas respondieron cada una en las categorías. Entonces, lo que nos va a interesar para poder identificar la varianza y la desviación de los datos, ¿sí? Como medidas de dispersión, vamos entonces a poner unos pasos, un derrotero para poder calcularlos. Y el primero de ellos sería determinar la media o el promedio de nuestra muestra de datos. Entonces, en este caso vamos a valernos de un conocimiento ya aprendido en semanas anteriores, que es el cálculo de la media o del promedio a través de Excel. Digamos que ese es el primer paso que vamos a efectuar. Entonces, simplemente recordemos que hay una función en Excel que se llama promedio. Vamos a activar el promedio y vamos a seleccionar las respuestas que se presentaron en nuestro estudio. Entonces, en este caso, estaríamos diciendo que 4.7 es el promedio en las respuestas. Recuerden que esta medida nos permite concluir y proyectarlo a la población y podríamos decir que en general las personas tienen una percepción de servicio de 4.7. O sea, más o menos ubicándonos en una escala de calificación entre 4 y 5 y podríamos determinar que el servicio es deficiente. Pero digamos que no nos interesa tanto en este caso eso, sino que este es el punto de partida para el cálculo de la varianza y de la desviación estándar. En este caso vamos a arrancar por la varianza y vamos a seguir el paso a paso para poder hacer su cálculo. Entonces digamos que la fórmula de varianza no la entregan y en este caso sería la sumatoria de la frecuencia que se multiplica por categoría menos la media elevado a la 2. Entonces, conforme en esta formulita vamos a tratar de aplicarlo en esta tabla guía que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla. Listo.
Entonces, conforme tengo esta información, vamos a tratar de desarrollarla. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer son las operaciones matemáticas correspondientes a la parte superior de la fórmula. En este caso sería tratar de calcular frecuencia por categoría menos media elevada a la 2. Vamos a tratar de hacerlo de una manera fácil, sencilla y paso a paso para que de pronto tengamos entonces la noción de su cálculo. Entonces digamos que en este derrotero vamos a tratar de dar respuesta a cada uno de los títulos, y para eso empezamos o empieza la tabla solicitándonos las categorías. Entonces me voy a volver un poquito. Nosotros tenemos ya las categorías definidas, en este caso serían los números del 1 al 10, y simplemente lo que voy a hacer es copiarlos y los pegamos acá donde dice categorías. Entonces ya tenemos la categoría. La segunda pregunta es las frecuencias, que el ejercicio ya previamente nos las había entregado. Entonces simplemente voy a copiar las frecuencias, las copio y las pego en nuestra tablita. Entonces, con estos datos damos punto de partida, sería un segundo paso. Anteriormente habíamos calculado el promedio, la media. Entonces ya en un segundo paso ya sabemos que tenemos que determinar categorías y frecuencia y tratar de hacer las operaciones matemáticas que nos van a pedir en los siguientes cuadros, ¿cierto? Entonces, en el primero de los cuadros nos dice que cojamos la categoría, le restemos la media y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces digamos que ahí tenemos como una guía que nos indica lo que debemos hacer. En este caso, de forma muy sencilla, lo que vamos a hacer es abrir paréntesis tal cual nos está indicando el título, tomamos la categoría, en este caso sería 1, le vamos a restar la media. Recordemos que la media la habíamos calculado en la parte de arriba y habíamos obtenido como resultado de media 4.7. Entonces en este caso voy a utilizar la referencia de celdas, o simplemente también lo puedo escribir 4,7, cierro el paréntesis. Aquí hago una pequeña salvedad. Si escribo el número de esta manera, pues no será tan exacto el resultado, pero digamos que para ejemplificarlo. Entonces, si desean, para que nos dé de una manera más precisa, lo que vamos a hacer es tomar la referencia de la celda, en este caso 4.7, que corresponde a la celda Q22. Entonces, de igual forma, quiero mencionarles que se debe resaltar ese Q22 y fijarlo con el F4 o con función F4, debido a que nuestra intención va a ser arrastrar la fórmula y ese va a ser el único dato que no cambia, porque la categoría siguiente, ya lo vamos a ver, sería 2. Entonces aquí simplemente le vamos al cuadrado. Recordemos que si de pronto no tenemos la posibilidad de elevar al cuadrado en nuestro computador, pues simplemente lo que haríamos sería nuevamente multiplicar, abrir paréntesis y multiplicar la categoría menos la media. Y recuerden que se debe fijar el Q22, ¿sí? Este paso de multiplicar, en este caso estamos multiplicando dos paréntesis iguales cuando de pronto se me dificulta poner el elevado a la 2 en el computador. Pero si tengo la posibilidad, entonces vamos a ver aquí cuánto nos da 13.50, pero si tengo la posibilidad de elevar al cuadrado, simplemente elevamos al cuadrado y tenemos el mismo resultado, 13.50. Entonces, como a usted le quede más fácil. Listo, perfecto. Como tenemos nuestra fórmula, ya habíamos dicho que en la siguiente casilla o en el siguiente cálculo, lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar. En este caso, como podemos ver, A29 corresponde a la categoría 2, o sea, esa sí debe cambiar, por ende no se fija. Y Q22 sigue siendo la media, que la media es para todos los datos, en este caso sería 4,7 elevado a la 2. Entonces, como estamos utilizando las referencias de celda, pues es mucho más sencillo, es simplemente arrastrar y ya tenemos, digamos, parte del cálculo de la fórmula. En este caso tendríamos este pequeño paréntesis elevado al cuadrado. Y digamos que nos queda faltando generar la siguiente operación, que sería multiplicar ese paréntesis por la frecuencia. Para eso tenemos entonces aquí la instrucción.
de que multipliquemos categoría menos media elevado al cuadrado, lo multipliquemos por la frecuencia. Entonces, de una manera muy sencilla también, simplemente vamos a multiplicar frecuencia, en este caso sería 9, como estoy utilizando referencias de celda, sería la celda C28, y se va a multiplicar por el resultado que nos dio categoría menos media elevada al cuadrado, en este caso 13.50, que sería la celda E28. Cuando tengo ese resultado, digamos que voy a seguir haciendo la misma operación, en este caso sería 12 por 7.15, pero como estoy utilizando la referencia de celda, de forma automática, pues ustedes ya ven que se calcula. Aquí 12 por 7.15 me da 85.9. Entonces simplemente arrastramos la fórmula y ya en parte tenemos resuelta la primera parte de la fórmula de varianza. Para finalizarla, la fórmula nos indica, vea, todas las frecuencias multiplicadas por categoría menos media al cuadrado, súmelas y ese es el dato que necesita en la parte superior de la fórmula. Entonces, en este caso, de forma muy sencilla, vamos a seguir la instrucción aquí, nos dice que sumemos, vamos a generar la sumatoria de todos esos resultados y tenemos un resultado general de 615,6. Entonces ya tenemos la primera parte de la varianza, la parte superior, en este caso voy a tomar este valor, sería 615,6 y en la parte de abajo la fórmula me dice que coja n, recordemos que n siempre va a hacer referencia al total de personas que participaron en el estudio, en este caso sería, vamos a poner paréntesis, 80 personas menos 1 y el 1 funciona como una constante de la fórmula. Conforme en eso, sabemos que este 80 menos 1 simplemente es 79 y vamos acá a mirar el resultado de esa división. Entonces, en este caso vamos a tomar 615,6 dividido 79 y tenemos un resultado de 7,7. Muy bien, vamos a continuar. La desviación estándar, ¿sí? O la desviación de los datos, simplemente es una formulita muy sencilla. Nos dice que es la raíz cuadrada del resultado de la varianza. Entonces, por ende, habría que tener cierta precaución de que dicha varianza esté bien calculada, debido a que puede afectarse entonces la desviación. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente aquí, donde está la parte del resultado, es indicarle a Excel que nos calcule una raíz. Para eso entonces simplemente escribimos la palabra raíz y damos doble clic en la fórmula correspondiente, en este caso raíz, y nos está indicando raíz de qué número. Entonces en este caso nos dice que es el resultado de la varianza, simplemente vamos a seleccionar ese resultado anterior. Damos enter y tenemos un resultado de 2,79. Ya teniendo estos dos datos, ya con estos dos datos nosotros vamos a poder identificar el coeficiente de variación y podremos determinar qué tan dispersos se encuentran nuestros datos dentro de nuestro estudio. Pero antes de eso, pues vamos a mirar dentro del programa Excel cómo se puede calcular de una manera muy sencilla la varianza y la desviación. Entonces en este caso me voy a volver un poquito y aquí tenemos un campo para la varianza en Excel. Lo único que tenemos que hacer es escribir la palabra var. En este caso tenemos dos var, ¿sí? O dos varianzas. La var.p que nos permite calcular la varianza poblacional y la varianza.s o var.s que es cuando nosotros estamos trabajando con muestras. En este caso estamos trabajando con una muestra de datos, no estamos trabajando con toda la población. Debido a eso entonces vamos a irnos por la fórmula var.s. Normalmente var.p pues se utilizaría para digamos estudios más grandes, normalmente censos, pero entonces digamos como nosotros simplemente estamos tomando una muestra es var.s. Esa varianza, entonces al activarla con doble clic, me indica que ponga los números correspondientes al estudio, a la respuesta. En ese caso simplemente subo, voy a seleccionar las respuestas. Una vez seleccionadas las respuestas, que estaríamos indicando que van desde
la celda A5 hasta T8. Simplemente damos Enter y tenemos un resultado de 7.79. Como podemos ver, tenemos entonces calculada de forma correcta la varianza tanto en Excel como la varianza calculada de forma matemática. Vamos a ver la desviación. La desviación simplemente escribimos desves. En este caso tenemos desviación estándar muestral con m.m y tenemos desviación estándar poblacional. Entonces recordemos que nosotros estamos trabajando con muestras, entonces por ende siempre vamos a tratar de utilizar las fórmulas correspondientes a esa muestra. Simplemente vamos a darle doble clic, ¿sí? Entonces vamos a mirar, inclusive por acá también tenemos otra desviación. Vamos a trabajar con desves pues, punto .m, que dice calcula la desviación estándar en función de una muestra. Entonces vamos a trabajar con esa. Y simplemente, tal cual como hicimos en la varianza, simplemente tenemos que indicar las respuestas o números que tiene nuestro estudio. Entonces, en este caso, volvemos y seleccionamos las respuestas. Y lo mismo, tenemos entonces respuestas en la celda A5 hasta la celda T8. Damos Enter y tenemos como resultado nuestra varianza, que también nos indica que está de forma correcta, tal cual nos había dado en el cálculo matemático. ¿Sí? Normalmente cuando se están trabajando, digamos, estudios donde no tenemos intervalos, estamos trabajando por esta modalidad de categorías, pues normalmente los resultados son totalmente iguales, ¿sí? Se presentan algunas diferencias cuando se trabajan con tablas de frecuencia con intervalo. Por ende es, digamos, mucho más positivo trabajarlo a través el modelo matemático. Muy bien, entonces, teniendo esos dos resultados y contrastándolos, en este caso contrastando las respuestas con las respuestas que nos trae el programa Excel, tenemos la certeza de que nuestros datos están totalmente correctos. Vamos a tratar de identificar el coeficiente de variación de nuestros datos o de nuestro estudio. Entonces, en este caso, el coeficiente de variación nos pide que tomemos la desviación y lo dividamos en la media. Entonces, muy simple, simplemente tomamos en la parte superior la desviación. En este caso, digamos que lo voy a tomar con dos decimales. Recuerden que Excel nos está trabajando con todos los decimales. Entonces, en este caso sería 2.79 y aquí la cifra está resumida. Y la media, recordemos que la media la tenemos en la parte superior, en este caso sería 4.7. Entonces, ya tengo estos dos datos identificados, simplemente lo que voy a hacer es dividir la desviación dividido la media de los datos. En este caso tenemos como resultado 59.7%. Es importante expresar esto en términos porcentuales, ya que nos va a indicar cuál es el porcentaje de variación que tienen nuestros datos. En este caso, digamos que es una variación correspondiente casi al 60% y vamos a leer aquí un comentario que nos hace el ejercicio. Nos dice que cuando el valor es inferior al 25%, determinamos que los datos son homogéneos. Cuando son superiores al 25%, en este caso serían superiores, estaríamos diciendo que los datos son heterogéneos. Teniendo en consideración eso, podríamos decir que nuestros datos están totalmente dispersos, tienen un grado de dispersión casi del 60% y no podríamos, en este caso entonces, demostrar una tendencia homogénea, ¿sí? Entonces en este caso estaríamos diciendo que hay mucha división en torno a las respuestas que tiene nuestro estudio. Digamos que si nos devolvemos al conjunto de datos, nosotros vemos que las respuestas pueden oscilar o pueden, digamos, variar entre 1 y 10, entre las respuestas, entre las categorías posibles, entre 1 y 10, y vemos entonces que efectivamente existe demasiada variación en esos datos y por ende el porcentaje que nos está dando frente a la variación en este caso es del 60%. Sería muy interesante tener una desviación baja, en este caso
Me voy a devolver un poquito, aquí tenemos el coeficiente de variación. Cuando nosotros logramos coeficientes de variación bajos, o sea, por debajo del 25%, podríamos estar hablando de que nuestro estudio está obviamente permitiéndonos a nosotros concluir de una forma mucho más certera lo que estamos preguntando, ¿sí? En este caso nosotros podríamos decir que puede existir algún sesgo frente a las respuestas, también puede haber dificultades frente a la interpretación de la pregunta y por ende digamos que tenemos una percepción de la gente frente a la pregunta, que en este caso estaríamos hablando de satisfacción frente al servicio, una variación de casi el 60%, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería que la variación no fuera mucha para poder determinar de una manera mucho más certera y clara que esa satisfacción del cliente es una percepción homogénea, o sea, todo el mundo piensa exactamente lo mismo. Pero en este caso, pues como podemos determinar, vemos mucha dispersión en los datos. Bueno, en un segundo ejercicio, lo que vamos a hacer es tratar de calcular esa misma varianza, esa misma desviación y ese coeficiente de variación en un estudio, pero a través de una tabla de frecuencias agrupada por intervalos. Es más o menos la misma dinámica, pero digamos que hay que hacer un cálculo adicional. Entonces, para este caso nos dicen que se realiza un estudio que busca determinar la satisfacción entre el modelo de dirección y gerencia de la compañía. O sea, estaríamos hablando de un estudio de clima organizacional y estaríamos mirando la percepción que tienen los empleados de una compañía específica frente a cómo se dirigen, cómo se toman las direcciones y muchas veces cómo se maneja la autoridad y el mando frente a los mismos subordinados. Entonces, en este caso, el estudio aumenta el número de personas, tenemos 180 personas a las cuales se le aplica el estudio y se les pregunta que considerando su satisfacción frente al modelo de gerencia, califique de 1 a 10, donde 1 es totalmente inconforme y 10 es totalmente inconforme. Digamos, aquí estaríamos hablando de la pertinencia que tiene esa toma de decisiones por parte de los puestos de liderazgo. Entonces digamos que acá tenemos resumidas las respuestas que dieron los colaboradores de la organización y digamos que aquí también ya nos están entregando un insumo previo, donde ya nos están entregando los intervalos, nos están agrupando las respuestas que tuvo las personas dependiendo del intervalo. Aquí digamos que tenemos unos intervalos muy simples de 1 a 2, de 2 a 3. Y, por ejemplo, personas que respondieron de 1 a 2, tenemos 50 personas. O sea, podríamos estar hablando que 50 personas se encuentran totalmente inconformes con el modelo con el cual se toman decisiones. Ok, pero digamos que en este sentido, nuestra intención no es tratar de identificar o sacar información respecto a la percepción de las personas, sino mirar qué tan dispersos se encuentran los datos. Entonces, primer paso, en el primer paso que nosotros vamos a encontrar, en este caso va a variar un poco debido a que estamos trabajando con intervalos. Para ese primer paso y poder calcular la varianza y la desviación, lo que vamos a hacer es tratar de identificar la media del intervalo. O sea, ya lo habíamos hecho en la semana anterior, específicamente lo habíamos hecho en el cálculo de la mediana. Vamos a tratar de hacerlo en este caso para facilitar el cálculo de la varianza. Bueno, muy bien, entonces la media del intervalo, recuerden que la media del intervalo es ese punto medio que se encuentra entre 1 y 2, entre 2 y 3, y lo único que tenemos que hacer es seguir esta pequeña fórmula, que tomemos el límite superior del intervalo, le vamos a sumar el límite inferior y ese resultado se va a dividir en 2. Entonces, para eso, de una forma muy sencilla, lo que vamos a hacer es abrir paréntesis, tomamos el límite superior del intervalo, en este caso sería 2, vamos a sumarle el límite inferior, que sería 1, cerramos, dividido, en este caso 2. Entonces podríamos decir que el punto intermedio que hay en este intervalo específico sería 1.5. Simplemente arrastramos nuestra fórmula y ya tenemos entonces todos los intermedios del intervalo o lo que denominamos como medio del intervalo.
Esto normalmente en libros, normalmente en la academia, se trabaja como marca de clase. Muy bien, entonces para eso, ya que tenemos este primer paso, segundo paso, calculemos la media o el promedio de los datos. Entonces para eso, recordemos, simplemente escribimos promedio y ese promedio lo vamos a calcular seleccionando todos los datos que tenemos en nuestro ejercicio y simplemente Enter. Entonces, en este caso, la calificación del modelo de gerencia y de dirección tiene una calificación promedio de 4.5. También en este caso podríamos estar determinando de que la calificación está más en un plano negativo. Muy bien, para calcular esa varianza, teniendo entonces ya, digamos, esta tabla de distribución de frecuencias y de medias de intervalo y una vez hallada la media, ya podemos pasar entonces al cálculo de la varianza. La varianza también nos propone a nosotros que creemos una tabla similar a la que estábamos trabajando en el ejercicio anterior, pero en este caso tenemos una pequeña variación. En este caso no vamos a tener categoría, sino que como tenemos el intervalo, vamos a trabajar la media del intervalo. Entonces, para eso era que era fundamental este cálculo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es tomar la media del intervalo, la copiamos, la pegamos aquí en el espacio indicado y posterior nos dicen que tomemos la frecuencia. En este caso ya nos habían dicho cuáles eran las frecuencias, nos habían ahorrado ese trabajo. En este caso simplemente pegamos los datos. Entonces ya teniendo esta información, vamos a tratar entonces de encontrar la parte superior que se encuentra en la fórmula de varianza. En este caso cambia un poco porque ahorita hablamos de categoría menos la media, en este caso vamos a hablar de media del intervalo menos la media. Y vamos entonces a cumplir como el paso a paso de la fórmula. Aquí abrimos simplemente paréntesis y el título nos dice coja la media del intervalo. Entonces en este caso la media del intervalo es 1.5 y le vamos a restar la media. Entonces la media la tenemos por acá que es 4.5 y que está correspondiente en la casilla Q26. Recordemos que el único dato que no varía es precisamente la media. Entonces simplemente vamos a fijar con F4 o si no, usted lo puede escribir de forma manual, como le quede mucho más sencillo. Si lo escribe de forma manual sería 4,5, pero yo lo estoy utilizando con referencia de celda para que el ejercicio me dé mucho más preciso. Listo, perfecto. Cuando tengo este paréntesis me dice que lo elevemos al cuadrado. Simplemente le damos al cuadrado. Recordemos que si no tenemos la posibilidad de dar al cuadrado, pues simplemente multiplicamos por lo mismo, por el mismo valor. Entonces multiplicaríamos por, abrimos paréntesis, sería la media menos la media del intervalo menos la media del ejercicio global. Listo. En este caso nos da un resultado de 8,93 y podríamos desplazar hacia abajo. Simplemente desplazamos debido a que ya teníamos fijada la media. Entonces, como podemos observar, en esta fórmula estaría cambiando la media del intervalo, pero la media general del ejercicio pues se mantiene igual. Cuando tenemos este cálculo ya resuelto, pues vamos a la segunda parte donde nos indica que estos resultados que acabamos de obtener, cada uno de ellos los vamos a multiplicar por la frecuencia de cada intervalo. Entonces, en este caso, vamos simplemente a tomar la frecuencia del primer intervalo y lo multiplicamos por el resultado anterior. En este caso sería por 8.93 y conforme en eso simplemente no voy a fijar ningún valor porque mi idea es arrastrar y como pueden ver en el intervalo siguiente pues la frecuencia cambia y el resultado de la media menos de la media del intervalo menos la media también cambia. Listo, entonces simplemente lo que vamos a hacer es arrastrar esa fórmula sin fijar nada y ya tenemos todos los resultados. Como podemos ver en el siguiente renglón, vemos la multiplicación de 21, en este caso sería la celda C33, por 3,96, que sería la celda E33. Y teniendo esos datos, pues la fórmula, igual que ahorita, nos está pidiendo que hagamos la sumatoria de esos resultados. Entonces simplemente hacemos la sumatoria
y tenemos el resultado de 9,62.4. Cuando tenemos ese resultado, pues ya sabemos que tenemos resuelta la parte superior de la fórmula de varianza. Entonces vamos a tomar ese valor, lo ponemos en la parte superior y lo único que nos queda faltando es en la parte inferior, sería n, que en este caso son 180 respuestas, 280 personas, menos 1, que nos da la fórmula, y aquí pues abreviando un poquito la fórmula, pues sabemos que 180 menos 1 son 179. Muy bien, cuando tenemos ya esas respuestas planteadas, simplemente dividimos, cojamos 962,4 dividido 179. Es el resultado que nos da nuestro ejercicio, es que tiene una varianza de 5,37. Y para proseguir, recordemos entonces que la desviación vamos a simplemente a tomar raíz, la raíz en este caso del resultado de la varianza. Por definición, aquí nos da 2,31. Teniendo en cuenta la definición, la varianza sería la diferencia del dato específico frente a la media elevado al cuadrado. Y la desviación sería simplemente, como estamos sacando raíz, estaríamos diciendo que es la diferencia de los datos frente a la media. O sea, estaríamos mirando cómo varían los datos respecto a la media general, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, estamos mirando la dispersión de los datos frente a la media del ejercicio, al promedio del ejercicio. Entonces, en este caso, si me vuelvo un poco, la media del ejercicio es 4,5, podríamos decir que estaríamos analizando la variación de los datos por arriba y por debajo, en este caso las respuestas por debajo, 3, 2, 1, y por encima estaríamos mirando las respuestas de 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Entonces, en este caso, eso es lo que nos permite a nosotros identificar la desviación. Entonces podríamos decir que la muestra o nuestros ejercicios estarían variando 2,3 por encima y 2,3 por debajo. Entonces cuando hablamos por encima estaríamos hablando de que si la media es 4,5 estaríamos más o menos en la calificación 7 y por debajo estaríamos hablando más o menos de 2. ¿Sí? O sea, nuestras respuestas varían entre 2 y 7 y que la media de los datos es 4,5 y que digamos que ahí es donde se focaliza la mayor cantidad de datos, entre 2 y 7. Vamos a mirar entonces, para proseguir, el coeficiente de variación. En este caso, el coeficiente de variación, recordemos que es simplemente la desviación dividido la media. En este caso, tenemos una desviación de 2,31. Vamos a ponerle otro decimal, 2,31. Listo. Sería este valor de acá, simplemente que Excel nos lo está aproximando un poco. Y tenemos entonces la media, que sería 4,5, y en este caso, ya teniendo los dos datos, simplemente vamos a generar la división de la desviación sobre la media, y tenemos una variación de 51,7. Y recordemos entonces cuando hablábamos ahorita de este pequeño comentario que nos indica cuando el valor sea inferior al 25%, los datos tienen un comportamiento homogéneo, lo cual quiere decir que tienen una tendencia totalmente predictiva o que tienen una tendencia totalmente uniforme, todo el mundo tiene la misma percepción. Y cuando nosotros hablamos que nos da superior a ese 25%, en este caso nos da 51,7, podremos identificar que efectivamente existe dispersión en los datos, lo cual quiere decir que no hay unificación de criterios a la hora de preguntarle a las personas cuál es la satisfacción frente a la pregunta. En este caso, la pregunta estaba orientada a preguntarle a las personas que cómo o cuál era su satisfacción frente al modelo de gerencia.
Entonces, con un coeficiente de variación de casi el 52%, podríamos decir que la percepción de los empleados de la organización estaría obviamente muy dispersa. O sea, no tenemos un criterio unificado frente a cómo vemos ese modelo de gerencia. Sería muy bueno, como lo resaltaba ahorita, que efectivamente existiera un criterio unificado que nos permita a nosotros generar una información mucho más concluyente, mucho más efectiva. Por último, vamos a tratar de mostrarles, voy a tratar de mostrarles la varianza en Excel. Para eso la voy a calcular aquí abajito y vamos a ver que efectivamente pues no nos da tan igual el resultado, pero digamos que también nos podemos valer de Excel para calcularla. Entonces en este caso recordemos que es var y en este caso var.s porque nos dice calcula la varianza en función de una muestra. Entonces simplemente varianza.s, vamos a seleccionar los datos, seleccionamos los datos o las respuestas y el resultado es muy cercano, más no es igual, y en este caso sería 5.82. Vamos también a identificar la varianza a través de Excel, perdón, la desviación a través de Excel, y recordemos que es desves.m y simplemente lo que tendríamos que hacer es seleccionar los datos de la muestra. Seleccionamos los datos y en este caso pues es un dato cercano, pero igual no es un dato exacto, y tendríamos como resultados 5.82 de variación, tendríamos una desviación de 2,4. Podríamos identificar este coeficiente, este nuevo coeficiente de variación, teniendo en cuenta los datos de Excel. Para eso vamos a cambiar acá o vamos a tomar en consideración los resultados de Excel y en la parte superior entonces nos da 5,827 y en la parte inferior recordemos que es la misma media, en este caso 4.5. Vamos a mirar en total, vamos a ver cómo cambian esos datos. Simplemente vamos a dividir la nueva varianza dividido la media y vamos a ver qué resultado nos da. Perdón, aquí tengo un pequeño error. Aquí no es 8, no es 5,27, sino que es la desviación, en este caso 2,4. Vamos a hacer la corrección rápida del ejercicio y entonces tendríamos también una variación muy aproximada. Digamos que nos podemos ceñir por cualquiera de los dos métodos y digamos que vamos a obtener una pequeña diferencia, digamos que no muy alta, no muy elevada, cuando lo hacemos por Excel o cuando lo hacemos a través del modelo matemático. Igual aquí también a través de Excel estaríamos determinando que efectivamente tenemos una variación superior al 54%, lo cual no nos muestra unificación de criterios. Muy bien, este es el tema final de la guía y digamos que el tema general de estadística 1 termina con este ejercicio. La idea es que para esta cuarta semana usted pueda desarrollar el ejercicio 1 y el ejercicio 2 que están propuestos en el archivo de Excel que le voy a compartir. Y digamos que de aquí este insumo es punto de partida para la guía estadística 2, donde estos cálculos en términos de medidas de tendencia central y en medidas de variación nos van a permitir a nosotros introducir temas de correlación, empezar a identificar, por ejemplo, que el comportamiento de una muestra u otra son homogéneos, no son homogéneos, tienen una relación directa, no tienen una relación, ¿sí? Entonces digamos que entendiendo estos temas que se están trabajando, vamos a poder trabajar con toda normalidad la guía de estadística número 2. Espero que les haya quedado claro lo que estamos trabajando para esta semana. Voy a estar muy pendiente de sus dudas e inquietudes y les deseo un feliz resto de semana.